Del Evangelio según San Juan. Como se acercaba a la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo. Ovejas y bueyes esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas. Les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo construiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El celo por tu casa me consumirá. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que el emperador Constantino, tras el edicto de Milán de libertad religiosa, con el que concluye el periodo de persecuciones contra los cristianos, quiere darle una casa, un lugar, a quien es considerado el obispo de Roma y el primero en toda la iglesia, el Papa, el vicario de Cristo, el pescador, el sucesor de Pedro. Propiamente, la Basílica de San Juan de Letrán es la sede o palacio apostólico del apóstol Pedro en Roma. La Basílica de San Pedro es una historia muy posterior. Por eso hoy se celebra como fiesta la dedicación de esta iglesia, la consagración de este templo, que es considerado como la iglesia madre de la orbe, de todas las iglesias de la ciudad de Roma, del urbe, de todas las ciudades de la iglesia de Roma, y del orbe, de todo el mundo. La cabeza de todas las iglesias y la madre de todas ellas, por ser la sede primada donde tiene su cátedra el apóstol Pedro y sus sucesores. Bien, en este día escuchamos este evangelio de Jesús purificando el templo, que según la palabra profética, lleno del celo, del vigor del espíritu, no quiere tolerar que conviertan el templo, que es casa de oración, casa de su Padre, en un lugar de negocios, de mercado, que mundanicen lo sagrado del templo y que en cierta forma lo profanen. Y luego el anuncio de que en el fondo el templo definitivo y verdadero que da Dios es su propio Hijo. Que allí está el lugar donde hacer alianza, donde ofrecer sacrificio, donde encontrarse con el Señor que da la salvación. En el templo de su Hijo, que será destruido por los hombres y levantado en 3 días por la resurrección.
la Pascua. Y en estos dos grandes mensajes se concentra el Evangelio de hoy. Que no podemos profanar ni mundanizar lo que es sagrado, que el pueblo, casa de Dios, el templo, casa de Dios, lugar santo debe ser respetado y que en el fondo el templo nuevo y definitivo es su propio Hijo Jesús, su Pascua, por la cual brota el don del Espíritu, la salvación para los hombres. No es un día fácil para predicar, para mí, porque creo que está pasando y seguirá pasando esto durante algún tiempo. Creo que Dios está operando en la iglesia una gran purificación, tremenda, definitiva, radical purificación. Hasta las raíces se están conmoviendo las columnas, los dinteles de la iglesia peregrina. A menudo escucho una exagerada presentación de la iglesia como pecadora. Quizás por aquello de la casta meretrix, atribuido como doctrina de los padres. La iglesia es santa y pecadora, pero esto es inexacto. La iglesia es santa, es la esposa de Cristo, santificada por la unción del Espíritu. Y probablemente lo que mejor expresa la iglesia es su estado definitivo, la Jerusalén celeste, la iglesia que ya en la gloria canta las alabanzas del Señor. Allí están todos los santos de la historia. Ese es el rostro más verdadero y el ya más definitivo de la iglesia, que es santa, llamada a la alianza y al amor con su esposo Jesucristo. La iglesia en su estado peregrino, militante, diríamos antiguamente. Esta iglesia sí, es una iglesia, nosotros, que es una iglesia en penitencia, en el sentido que está en tránsito, peregrina, que está decidiéndose, que está en el camino de la santificación en sus miembros. De esta iglesia peregrina sí, se puede decir que es santa, pero que en sus miembros no purificados, del todo no santificados, donde todavía se consiente y se convalida el pecado, se percibe esa mancha, esa oscuridad, esa arruga en el rostro de la iglesia, la de nuestros pecados todavía inconversos, impenitentes. La iglesia es santa, es una santa, católica, apostólica. Y lamentablemente creo que estas notas de la iglesia están siendo como atacadas desde dentro de la iglesia peregrina. No le vamos a pedir a San Francisco de Asís, a San Roberto Belarmino, a Santa Teresa, a Santa Hildegarda, a ninguno de los santos que ataque a la iglesia, ¿verdad? La iglesia es atacada aquí en la historia, a veces lamentablemente no solo desde fuera, por el mundo que no la quiere, por los enemigos de la iglesia, sino, como digo, lamentablemente en estos tiempos, como desde dentro. Atacada su unidad, atacada su santidad, atacada su catolicidad, atacada su apostolicidad. No son tiempos estos luminosos y gloriosos de la iglesia peregrina, la que camina en la historia. Más bien, es una opinión personal, a veces la iglesia da pena. Esta iglesia que camina en la historia, damos pena. Pienso en algunas cosas más rutilantes que rápidamente se me vienen al corazón.
Una iglesia en crisis, debilitada, porque ha dejado de formar mártires y santos. Una iglesia light, livianita, lavadita, que ya no pide la santidad de sus miembros, que ya no exige la entrega total a Cristo, que se acostumbra a convalidar el pecado, que vive falsas misericordias que son lástima, que no cree en la fuerza de la gracia, que puede cambiar la vida de los pecadores, sacarlos del pecado y llevarlos a la santidad. Y también una iglesia demasiado cercana al mundo, casi, la iglesia peregrina casi desacralizada, casi pareciendo una organización mundana, civil, política, partidaria. Una iglesia que parece reducida a las agendas que la cultura del mundo presenta, como urgentes y como globales. Una iglesia plagada de errores doctrinales y de heterodoxas praxis morales que son justificadas y excusadas a veces desde lugares insospechados, desde donde se debe enseñar la fe auténtica, la de la Escritura, la de la tradición apostólica y las verdades solemnes del magisterio. Desde allí mismo a veces se propagan errores, confusiones. Una iglesia que vive la apostasía silenciosa y que ha vivido una gran apostasía y no quiere admitirlo, no quiere aceptarlo. La apostasía silenciosa es un término que viene de hace tiempo, hablando de esta continua descristianización del mundo, este progresivo pero constante abandono de la iglesia y abandono de Jesucristo. Pero en la pandemia se ha abandonado la Eucaristía, se ha abandonado la vida de los sacramentos, se ha actuado sin sentido sobrenatural. La iglesia se ha plegado en muchos lados a criterios civiles de los gobernantes del mundo, pero sin discernimiento sobrenatural. Hemos abandonado en algunos lados, en mi país, en Argentina, casi 2 años la Eucaristía y hemos vuelto a ella como si nada hubiese pasado. Esa apostasía tiene consecuencias, la aceptemos o no la aceptemos, la declaremos o no la declaremos. Hemos dado la espalda a Jesucristo, dado la espalda a la Eucaristía. Nuestros templos vaciándose, la gente que no vuelve, no es por nada. No es por nada. El estado de la iglesia actual, peregrina en la historia, es alarmantemente crítico. Alarmantemente crítico. ¿Cuál es nuestra esperanza? Bueno, que a veces Dios, en su sabiduría, permite que se vaya desmoronando. Esto es doloroso, porque en medio uno dice, bueno, pero hay un montón de personas que pierden la fe, que abandonan la gracia. Nadie las expulsa. No estaban preparadas. En esto los pastores tenemos una inmensa responsabilidad y se nos pedirá cuentas. Hemos sido permisivos, hemos dejado pasar las cosas para no tener conflictos, hemos mirado para otro lado, no nos hemos sentido invitados a la santidad, no hemos invitado a la santidad, hemos convalidado la mediocridad, hemos dejado que el espíritu del mundo y la tentación del enemigo se introduzca en nuestras comunidades.
No hemos sido buenos pastores y se nos pedirá cuentas. Cuanto más encumbrados, más cuentas se nos pedirá. De alguna forma hoy la iglesia peregrina vuelve a necesitar la reforma. La reforma es tan propia de la vida de la iglesia, ¿no? La reforma es purificación de los vicios, de los pecados y de los errores, de las herejías. La reforma es vuelta a Jesucristo, al Evangelio, a la iglesia esposa de Cristo que vive en santidad, la iglesia apostólica que es normativa para nosotros y modelo e ideal de vida. De alguna forma, a veces pienso que tan necios, tan testarudos, tan ofuscados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, Dios ha abandonado a la iglesia peregrina por un tiempo a su suerte, para que entremos en conciencia de lo torpes y frágiles que somos sin Dios, queriendo hacer nuestra iglesia, lo catastrófico que es intentar hacer nuestra iglesia a espaldas de Dios, o usando a Dios, o manipulando la fe y sus verdades. Es tiempo de reforma, de purificación y de volver a Jesucristo. Es tiempo en que la iglesia debe volver a ser la esposa santa de Jesucristo. Una en el bautismo, en la fe, en la palabra de Dios, en el obispo. Santa, que llena del Espíritu Santo, que la unge, sus miembros rompan con el pecado y con la mediocridad y con falsas misericordias y caminen con espíritu de verdadera santidad, buscando un proyecto santo de vida. Católica con todo lo que significa la catolicidad, ni mundana, ni comparable con o asimilada a otras religiones, otras denominaciones. Hay que recuperar el elemento católico de la iglesia peregrina y apostólica, evangelizadora, que anuncie el evangelio a tiempo y a destiempo, que no tenga miedo de pronunciar el nombre de Jesús y de proponerle a todos que en Jesucristo se encuentra la salvación. Les decía que era un día fácil para predicar. La iglesia es la obra maravillosa de Dios, su esposa santa. Y en la Jerusalén celeste, la patria de los santos, que esperemos que sea también nuestra ciudad eterna. Ya contemplamos, avisoramos con esperanza el rostro maravilloso de la iglesia, su verdadera identidad plena, porque su esposo Jesucristo se ha entregado por ella y ha derramado su sangre para presentarla al Padre hermosa, bella, luminosa, cargada de virtudes y plena de santidad. Pero esta iglesia peregrina de hoy está en una crisis de dimensiones inauditas en la historia. Debemos darnos cuenta. Necesitamos reaccionar. La iglesia peregrina va por mal camino porque se ha apartado de Dios, ha convertido la iglesia en un lugar de negociados con el mundo, un lugar de negociados con el pecado y un lugar de negociados con el espíritu del mal. Debemos volver a la santidad de Jesucristo, nuestro esposo y Señor.
en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.